Saludos hermanos y amigos, hoy es sábado 31 de diciembre, último día del año. Invitamos a nuestros amigos a que se suscriban al canal de YouTube Rabón Romero y le dé clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Este evangelio, el reino, debe ser predicado al mundo entero. Invita a los demás a que así lo hagan. Comenzamos un nuevo trimestre, administrar para el Señor. Pasaremos enero, febrero y marzo estudiando sobre administración. La lección número 1 se intitula Parte de la familia de Dios. Y el texto para memorizar reza así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan 3:1. Oremos. Padre, en este último día del año, arregla nuestras vidas para que a partir de mañana nuestras vidas sean el simple desarrollo de tu voluntad. Muchas gracias por 365 días contigo. En tu nombre agradecemos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 1. En lecciones pretéritas hemos estudiado de que Dios es una familia, que en ningún momento Dios ha estado solo. Y un vocablo que he usado para probar de que Dios es una familia es la palabra Elohim, que aparece en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios ahí en el hebreo es Elohim, que implica más de una persona. ¿Cómo sabemos que había más de una persona? Porque en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién estaba presente? Estaba Dios Espíritu Santo. Pero nos vamos a Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos entonces que Jesucristo dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, ya vemos que Dios Espíritu Santo y Dios Hijo están en la creación. Y entonces en el versículo 26 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, aquí se está refiriendo a Dios Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ven? Es decir, dando a entender con eso de que las tres divinas personas estaban presentes como una familia. Y lo primero que hace Dios es los ángeles. Los ángeles participan y están cerca del trono de Dios para ser partícipes de la creación. Dice Job 38:7 que Job 38:7 de que los ángeles ya existían primero que nosotros, porque dice Job 38:7 dice textualmente: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y el conflicto de los siglos, página 572, dice que esos hijos de Dios eran ángeles poderosos. Es decir, los ángeles ya estaban presentes en la creación de este planeta. ¿Por qué? Porque forman parte de la familia. ¿Y qué es una familia?
Una familia es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de Dios Padre. ¿Cómo es que dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tenemos un Padre que nos creó. Y como tenemos un Padre que nos creó, Él merece por creación y por redención una profunda y sincera genuflexión por lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Por qué bueno? Porque el propósito de Dios es que seamos hijos de Él. E hijos de Él no significa simplemente descender de Él, sino también significa ser semejantes a los ángeles poderosos. ¿Saben? Dios hizo el planeta Tierra para agrandar la familia del cielo. Eso es la palabra de Dios. Y es su propósito que mediante esa extensión, esa ampliación de la creación, nosotros podamos entender que nosotros le simpatizamos a Él y quiere vernos felices. Si cogemos a Génesis el capítulo 2, vamos a encontrar que en el primer día Dios hace la luz. Dios no necesita luz, Él es la luz. Dios hace la luz. Pero en el segundo día Él hace la atmósfera. ¿Por qué atmósfera? Porque Él tenía en mente crear criaturas que respiren. Especialmente el hombre, que es la obra cumbre de la creación. Al tercer día hizo la tierra seca. Al cuarto día hizo el sistema solar. Al quinto día hizo los peces y las aves. Y el sexto día hace los mamíferos, incluyendo al hombre. Y en el séptimo día Dios crea el sábado, no para descansar porque esté cansado, porque Dios no se cansa, según el profeta Isaías. Si Dios se cansara, entonces dejaría de ser Dios. Y entonces Dios crea el sábado, como dice textualmente el mismo creador del sábado, que es Jesús, en el libro de Marcos capítulo 2 y el versículo 27, que reza: también les dijo el sábado por causa, una mejor traducción es el sábado para el bien del hombre, y la palabra hombre es antropos en griego, que significa la humanidad. O sea, también les dijo el sábado para el bien de la humanidad es hecho, no la humanidad por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre, que es Cristo, es Señor, aún no. Una mejor traducción es Señor también del sábado. La palabra Señor que usa aquí es la palabra Kyrios. Y la palabra Kyrios deriva de la palabra Kyros, en griego, que significa poder. Y esa palabra Kyrios designa a Dios como el poderoso Señor, el poseedor, el que tiene autoridad y poder legal. La palabra Kyrios es el equivalente en el Antiguo Testamento a la palabra Jehová o Yahvé. Es decir, así que el Hijo del Hombre es el dueño también del sábado. Porque Dios tiene todavía 6,000 años reposando su sábado y no ha vuelto a crear nada. Y como no ha vuelto a crear nada, Él sigue guardando su sábado, y su pueblo de mes en mes y de sábado en sábado se reúne para glorificar su nombre, para reunirse con Él, porque somos una familia.
Y este planeta fue el último planeta que Dios creó de esa magnificencia sideral. A veces yo veo al hombre presumiendo. No hay que presumir. Tome un telescopio y vea que no tome un telescopio, métase a YouTube y ponga sistemas planetarios y usted va a ver cuán grande es el universo y saber que ese universo fue hecho por Dios. Y no fue hecho por Dios porque Él necesitaba el universo. No, Señor. Él como familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eran felices. Pero el amor hay que compartirlo. Por eso crea los ángeles y después crea los hombres. Pero, teniendo Dios en mente esto, Dios crea el universo pensando en nuestra felicidad. El hombre lo hizo con pulmones el sexto día porque para poder oxigenar su cuerpo, por eso hizo en la atmósfera el segundo día. Y la tierra para que la cultivara. Y el sol para que ayudara al crecimiento de las plantas. A los peces para alegrarle el ambiente. Y a las aves y los mamíferos de la tierra para que se reunieran con él a disfrutar del sábado conforme al mandamiento. Pero hay algo importante. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Conforme a nuestra imagen. La palabra Selem, que se usa 15 veces en hebreo. Selem significa una figura representativa. Y dice la pluma inspirada que en el conflicto de los siglos, que al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también a lo que se refiere a su fisonomía. O sea, el hombre fue hecho parecido a Dios, a imagen de Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que el hombre también fuera semejante a Dios en administración. Por eso es que dice en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre. El verbo formar en hebreo es yazar. Y yazar implica moldear. Es decir, mientras que a los animales Dios los llamó a la existencia, con el hombre no fue así. Con el hombre él se inclinó a moldear barro, es decir, tierra con agua, la hizo barro y comenzó a moldear al hombre. Y lo hizo con todo lo necesario para poder disfrutar de la familia de Dios como parte de ella, con la presencia de los ángeles, con la presencia de la creación y con la presencia de Dios, quien sería su instructor diario por la mañana y por la tarde. Decimos en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué le sopló Dios? Según Juan 20, Dios le sopló al hombre el Espíritu Santo, es decir, le sopló de su naturaleza para poder disfrutar las bendiciones en consecuencia de ese encuentro. Y entonces el versículo 8 de Génesis 2 dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén. Es decir, Dios creó los huertos, creó las plantas con el espíritu de su boca. Pero hubo una cosa que Dios creó específicamente para el hombre, y fue el jardín del Edén. La Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento en griego, traduce este texto como jardín del placer. Y estaba al oriente. ¿Por qué estaba al oriente? Porque años después el templo, la puerta de salida sería por el oriente. Y miles de años después la segunda venida de Cristo sería por el oriente. ¿Ve? Seguimos leyendo. Y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era superior en gloria, según el libro La Historia de la Redención, página 22. Pero dice que un árbol de la ciencia del bien y del mal, porque era que representaba para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Si quien dice que es bueno y que es malo algo es Dios. Entonces pone al hombre como administrador. Cuando dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Está diciendo con esto es, te pongo como administrador sin tocar lo que es mío, que hay un árbol que es mío, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en esta introducción que hemos querido indicar que Dios nos ha puesto como administradores de sus bienes. Y mañana domingo, si Dios lo permite, vamos a estudiar por qué somos parte de la familia de Dios. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, quien les desea un feliz año nuevo en el Señor.